Antes de empezar con el video, quisiera contarte que actualmente más del 70% de las vistas obtenidas son de personas que no están suscritas. Si estás viendo el video, suscríbete. Ayudarías a crecer el canal y me apoyarías mucho. Es gratis. Solo mueve el cursor hasta el botón inferior y pincha en suscríbete. Vamos, no te llevará más de 5 segundos. Entonces voy a repasar las ideas que les estaba mostrando para que quede evidencia de lo que ya había hablado. Pues iniciamos con que hoy es 28 de junio y que vamos a trabajar el tema de volúmenes de revolución. Pero ahora íbamos a trabajar con el tema de casquillos cilíndricos o cascarones cilíndricos, que es lo mismo. La idea del cascarón cilíndrico ocurre cuando nosotros tenemos una curva y queremos calcular el área, el volumen que se genera debido a ella misma, en la región encerrada por ella misma, alrededor de un eje específico. Cuando nosotros intentamos hacer eso por método de discos o arandelas, que es prácticamente el mismo método, nos topamos con que estamos limitados por la misma curva. Y eso implicaría entonces que a la curva tendría que yo que realizarle un despeje. Para curvas simples como esta, pues es posible aún con algún procedimiento, pero hay curvas que son mucho más complejas y que no es posible hacerlo. Entonces, la idea ahora consiste en que nosotros vamos a cambiar nuestro elemento diferencial, ahora ya no perpendicular al eje de rotación, sino paralelo al eje de rotación. Cuando nosotros hagamos rotar este rectángulo alrededor del eje Y, que es donde estamos calculando, vamos a formar esta especie de cilindro. Este casquillo cilíndrico, porque es un tubo con una pared muy delgada. Que caemos a lo que les estaba mostrando hace un ratito, cuando activé mi cámara. La idea que vamos a hacer ahora es que debido a que esto es muy, muy pequeño, pues lo que voy a hacer es cortarlo. ¿Sí? Con unas tijeras vamos a cortar ahí, ras, 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 y entonces va a pasar lo mismo que pasaba con la hoja de papel que les estaba mostrando. Ahora, este cilindro se va a extender y vamos a formar un rectángulo. Pero este rectángulo no es únicamente bidimensional, no es plano. Es tridimensional. Este grosor, vean, es tan pequeño como el grosor de una hoja de papel, como el que les estaba mostrando ahorita. A ver si me deja hacer esto. Esto, más o menos, ¿no? Vean, este cilindro, esta hoja que está aquí, corresponde a este mismo cilindro, pero ya extendido. ¿Estamos? Ya extendido. Vean que este grosor de X correspondía al grosor de X que teníamos aquí. Y ahora corresponde al grosor de X que tenemos por acá. ¿Estamos? A eso corresponde, a ese grosor de X. Y vean que es mucho más fácil calcular el volumen de esto que el volumen de esto, que representaría únicamente el volumen de este pequeño elemento. ¿Cómo? Pues miren, pues, esta longitud nosotros la podemos calcular, porque al ser esto tan pequeño, el espesor tan pequeño, prácticamente sus radios son casi que iguales, ¿verdad? Son muy pequeños, es como que nosotros quisiéramos medir el grosor de una hoja de papel utilizando una regla de estas plásticas tradicionales que nosotros tenemos. Va a ser casi que imposible y por lo tanto podríamos decir que su espesor es casi cero, ¿no? Por lo tanto, yo puedo calcular la circunferencia de esto sabiendo o conociendo únicamente el radio. Este radio me permite a mí conocer que la circunferencia, es decir, el perímetro de esa circunferencia sería simplemente 2pi por el radio. ¿Verdad? Es decir, esta longitud es simplemente 2pi por el radio. Esa circunferencia resulta que ahora quedó aquí. 2pi por el radio. Y la altura de este cilindro h corresponde a la altura que está aquí. Por lo tanto, si yo quisiera conocer el volumen de este cilindro, prácticamente es lo mismo que calcular el volumen de esta caja. Y el volumen de esta caja, vean, es decir, el pequeño volumen, por eso lo llamo un diferencial de volumen.
representa únicamente el valor largo por alto por espesor. El largo es 2pi por el radio. La altura es h y el espesor es tx. Y por lo tanto, para calcular el volumen, yo tendría que aquí realizar la integral de un valor a hasta un valor b de la expresión 2pi por el radio en función de x, por la altura en función de x, por dx. Por supuesto, pues si estoy integrando respecto a y, cambiaría y. Esta expresión me define el volumen, entonces, de un sólido de revolución en el que nosotros vamos a utilizar casquillos cilíndricos en vez de rebanadas. ¿Estamos? Entonces lo voy a remarcar aquí, que esto va a ser el volumen de un sólido mediante cascarones cilíndricos. ¿Estamos? Voy a ir a copiar una figura al libro, una figura que me parece muy buena. Vamos a ver, para comprender bien esto de los casquillos cilíndricos, porque a mí me costaría mucho hacerlo. Ahí está, miren pues, quiero mostrarles la idea. Si esta región la hacemos girar alrededor del eje Y, entonces nosotros vamos a construir este sólido de revolución, como que fuera una magdalena, ¿no? O un molde para hacer magdalenas. Entonces, en vez de calcular cilindros, ¿sí?, discos, como antes, mejor se prefiere utilizar casquillos cilíndricos. Y vean la forma del casquillo cilíndrico. Creo que aquí también, vean cómo los casquillos cilíndricos me están permitiendo calcular el volumen. Aquí tengo un montón de tubos entre sí. Esta imagen es la que quería. Vean, cuando queremos calcular, estoy calculando un montón de tubitos. Vean todos estos tubitos que están aquí. Este tubo está girando, entonces esto es un tubo, esto es otro tubito y muchos tubitos aquí hasta completar la idea del sólido que estamos calculando. Vean, aquí es entonces como que nosotros tuviéramos aquí muchos tubos y aquí otro tubo y sucesivamente un montón de tubos ahí. Yo no soy muy bueno para dibujar tanto así, no tan detalladamente. Entonces la idea sería, para poder calcular los límites de integración, únicamente calculo los límites de integración desde el primer tubo hasta el último tubo. Vean, en este caso, el primer tubo queda aquí, es decir, en el valor A. Y el último tubo quedó por aquí, en el valor B. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el volumen de revolución de este elemento, yo integraría desde 0, que es donde aparece el primer tubo, hasta un radio 4, que es donde aparece el último tubo. Estamos, por más de que el sólido va a quedar aquí, como que fuera también una magdalena, ¿no? No estoy integrando desde -4 a 4, sino únicamente estoy integrando dónde se encuentra la región, de 0 a 4, por favor. Esto para que no sea confuso. ¿Estamos? Para poder comprobar que el método es útil y funciona, vamos a resolver un problema que resolvimos el día de ayer, pero lo vamos a resolver ahora utilizando casquillos cilíndricos. Para eso, entonces, vamos con nuestro ejemplo ahorita. Ejemplo número 1. Y vamos a resolver el ejercicio que les quedó a ustedes. Este de aquí. Se recordarán que yo les mandé la copia de este documento y espero que ustedes hayan intentado hacerlo y les haya salido, pues más o menos hayan comprendido y se hayan dado cuenta de que había que realizar 2 integrales para hacerlo por el método de discos, ¿no? Entonces, hagamos aquí el mismo ejercicio, pero vamos a hacerlo por casquillos cilíndricos. Entonces voy a agregar aquí uy, ¿qué pasó con mi lápiz? Ahí estamos. Por casquillos cilíndricos.
cilíndricos. Ahí estamos. Vamos a hacerlo por casquillos cilíndricos. Vamos a suponer que no tenemos ese ejercicio resuelto ya y que no sé cuál es la respuesta. El problema me dice que calcule el volumen de la curva y igual a x, y igual a 0, x es igual a 2 y x es igual a 4. Alrededor de x es igual a 1. Ah, bueno. No, mejor no. Mejor vamos a dejar este ejercicio para después porque no quiero empezar de un solo con estos. Mejor voy a empezar con ejes, con otros ejes. Disculpen ustedes este inconveniente. No me percaté de ese pequeño detalle. Y luego vamos con ese. Ahí está. El problema dice así. Utilice el método de los cascarones cilíndricos o casquillos cilíndricos, que es lo mismo, ¿no? Para determinar el volumen que se genera al hacer girar alrededor del eje Y la región acotada por las curvas dadas. Y vamos a resolver, pues, igual que ayer, yo los pares, para que ustedes puedan resolver los impares y comprueben si sus resultados son correctos o no. Entonces vamos a resolver el problema número 4. El problema número 4 me dice y igual a x cuadrado, y igual a 0 y x es igual a 1. Entonces procedo a dibujar la región que el problema me está hablando. Hago aquí un plano cartesiano pequeñito. Ahí estamos. Y voy a dibujar la parábola y igual a x al cuadrado y la recta y igual a 0 y la recta x es igual a 1. Ven que y igual a 0, pues por ser este el eje y igual a 0 corresponde exactamente con el eje x. Entonces este es y igual a 0. La recta x es igual a 1, pues coincide con ser esta de aquí. Si suponemos que ese es el punto 1,1, pues entonces la parábola viene aquí. Esta es la parábola y igual a x al cuadrado. Por lo tanto, la región que el problema me habla es este como que triángulo parabólico que me quedó aquí, ¿no? Esta región va a hacerse girar alrededor del eje Y. El problema me dice alrededor del eje Y, vean, el eje Y. Por lo tanto, vamos a girar aquí alrededor del eje Y. Para utilizar cascarones cilíndricos, tienen que recordar, por favor, que el diferencial lo tenemos que colocar de forma paralela al eje de rotación. Es decir, como este es el eje de rotación, el eje Y, entonces yo voy a colocar mi rectángulo paralelo a ese eje. Entonces, calculo ahí mi elemento diferencial. ¿Cuál es su espesor? Pues el espesor de esto va a ser dx. ¿A qué distancia se encuentra del origen? Se encuentra a una distancia x. ¿Cuál es su altura? Porque necesito la altura, pues va a ser f de x. Y ahora voy a traer la expresión que me define el volumen. El volumen dijimos que era la integral desde AB de 2pi por el radio en función de x, por la altura en función de x, por el espesor que es de x. Por lo tanto, este volumen sería ahora la integral desde A a B. ¿En qué intervalos está la región? Pues la región va desde 0 hasta 1. Por lo tanto, mi integral aquí iría desde 0 hasta 1. De 2 pi por el radio. El radio es la distancia del eje de rotación a donde se encuentra el elemento diferencial. Y esa distancia coincide con ser x. Entonces aquí me quedaría x multiplicado por la altura en función de x. La altura del elemento diferencial. ¿Cuánto es la altura del elemento diferencial? Pues resulta ser f de x. ¿Y cuánto es f de x? Pues es x al cuadrado. Entonces aquí obtengo por x al cuadrado. Todo esto por dx. Integro, y entonces aquí me quedaría la integral de 0 a 1 de 2pi de x al cubo, todo esto por dx. El volumen, puedo sacar 2pi e integrar x al cubo, que sería x a la cuarta dividido 4. Y esto lo evalúo desde 0 hasta 1. No sé por qué aquí puse 2, miren. Esto sería igual a 2pi multiplicado por un cuarto,
¿Por qué un cuarto? Porque x a la cuarta, cuando x vale 1 es un cuarto, es 1, perdón, dividido 4 es cuarto, menos 0, y 2 pi por un cuarto, entonces el volumen es pi medios de unidades cúbicas. Y así he calculado entonces el volumen de ese sólido de revolución utilizando casquillos cilíndricos. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? El método de casquillos cilíndricos es un poco más sencillo por el hecho de que no necesito obligatoriamente dibujar el sólido, porque únicamente necesito trabajar con elementos del diferencial. Necesito el radio, es decir, la distancia del diferencial al eje de giro. Necesito la altura del diferencial y nada más. Y el intervalo en el que se encuentra la región para poder resolver el volumen. Nada más, no necesito nada. Mientras que si nos fijamos en secciones planas, a puro tubo necesito saber la sección o mirar la sección para poder determinar radios, por ejemplo, ¿verdad? Porque si no es más difícil poder identificarlos. Igual en secciones planas, inevitablemente necesito dibujar para poder ver la sección plana y hacer los cálculos que son necesarios. ¿Estamos? ¿Me explico con este problema? ¿Alguna pregunta? Estoy todo bien. Bien, ¿verdad? ¿Quieren que hagamos otro o suficiente con este? Uno más. Otro, ¿Uno señor. más? Muy bien. Tener una Tengo duda, otras más y ¿sí, dígame? prácticamente nuestro radio siempre va a ser X, ¿verdad? Si estamos girando alrededor del eje Y, sí. Ok. Es como que una condición. Si no, Sí. ya no. Ok. Vean el problema 6. Vamos a hacer el problema 6. Este problema me dice lo mismo. Utilice cascarón cilíndrico y toda la cosa. Tenemos la curva y igual a 4x menos x cuadrado, que coincide con la que yo les estaba explicando aquí al principio. Y la recta y igual a x. Bueno, entonces, como antes, voy a dibujar más o menos la región. Ya la parábola ya la vimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Pues aquí pasa en 2,4. Y la parábola, pues más o menos hace esto. Ahí está. Y la recta y igual a x. La recta y igual a x, pues es una parábola, para una recta 45, que va a intersectar a la parábola en algún punto. Ahí está. Así pasa por el origen, ¿no? Muy bien. Entonces, la región que está entre las curvas, pues coincide con esta región de aquí. Muy bien. Como esto vuelve a girar alrededor del eje Y, entonces yo coloco mi diferencial paralelo al eje Y, cubriendo la región. Ahí tengo el elemento diferencial. El elemento diferencial tiene una proyección de su base en el eje X. Por lo tanto, yo digo que su base es de X. La distancia del origen a donde está el diferencial, pues es X. La altura del diferencial es esta distancia de aquí para acá. Entonces, si planteo la integral del volumen mediante casquillos cilíndricos, esto es la integral desde A hasta B de 2pi por el radio en función de x, por la altura en función de x, todo esto multiplicado por dx. Hagan de cuenta que es su fórmula, ¿no? Por lo tanto, el volumen sería la integral. Vamos a ver en qué espacio está la región. Pues la región está de aquí, del origen, a este punto. ¿Y cuánto es ese punto? Pues si lo miro a escala, pues es el punto 3,3. ¿Será cierto? Pues no, ¿verdad? Porque mi gráfica no está a escala. Entonces, mejor vamos a encontrar los interceptos. ¿Cómo encuentro los interceptos? Pues fácil, igualando prácticamente las ecuaciones, porque resuelvo el sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, como es y igual a 4x menos x al cuadrado, y y igual a x, entonces esto es un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas, pero es un sistema no lineal.
Como ya están despejados y, pues utilizo el método de igualación. 4x menos x al cuadrado igual a x. Entonces paso estas dos expresiones al otro lado de la ecuación. Me quedaría aquí 0 es igual a x al cuadrado más x menos 4x. 0 es igual entonces a x cuadrado menos 3x. Con factor común, x por x menos 3. Por lo tanto, x es igual a 0 o x menos 3 es igual a 0. Por lo tanto, x es igual a 0 es el intercepto que hay en el origen, ¿no? Es cuando x es igual a 0. Sí, aquí. Y el otro es cuando x es igual a 3. Casualmente, a pesar de haber hecho la gráfica así muy a lo macho o a lo bestia, pues nos salió bien, ¿no? X es igual a 3. Por lo tanto, aquí me quedaría la integral de 0 hasta 3, ¿sí? Estos límites de integración definidos por la igualación de las curvas. Entonces, ya con esto ya puedo escribir aquí 2pi por el radio en función de x. El radio, recuérdense, siempre es la distancia del eje en el que está girando hacia donde está el diferencial. En este caso, pues coincide con x, así como decía el compañero, pues siempre va a ser x, pues siempre que gire alrededor del eje y, ¿verdad? Por la altura, pues la altura está definida o está limitada por las dos curvas. Entonces, yo voy a escribir aquí a la par que la altura en función de x estaría dada por qué? Por la función que está arriba, menos la función que está abajo, porque es como que estuviéramos calculando el área, ¿no? La función de arriba menos la función de abajo. La función de arriba es la curva 4x menos x al cuadrado, 4x menos x al cuadrado, menos la función de abajo, que es x. Por lo tanto, la altura en función de x, en este caso sería 4x menos x al cuadrado, menos x, y finalmente entonces la altura en función de x sería 3x menos x al cuadrado. Por lo tanto, ya sé que aquí iría 3x menos x al cuadrado. Todo esto por x. Sigo entonces con mi integral. El volumen sería 2pi por la integral desde 0 hasta 3. Recuérdense que las constantes pueden salir, ¿no? De la expresión 3x al cuadrado menos x al cubo. Tal vez algo que no les he mencionado, pero si son observadores ya lo habrán notado, es que siempre que tengamos más de un término en una suma, es obligatorio que agreguemos paréntesis a la integral para definir que este diferencial pues multiplica todo, ¿no? Es decir, no es correcto hacer esto así. No es correcto. Entonces, así es. Por lo tanto, ahora sí, el volumen sería 2pi de la integral de 3x al cuadrado, pues es x al cubo, y la integral de x al cubo es x a la cuarta dividido 4. Recuerden el tip que les di, ¿no? No se confunden. No deriven por querer integrar. A veces nos hacemos bolas, sí puede ocurrir. Entonces el volumen sería 2pi multiplicado por cuando x vale 3, 3 al cubo es 27, y 3 a la cuarta es 81. Y 0 al cubo es 0, y 0 a la cuarta es 0. Entonces me queda 27 menos 81 cuartos. Veamos cuánto es esto. 27 menos 81 cuartos. Me da como resultado 675, o en fracción que es más bonito. Y esto multiplicado por 2pi, me da como resultado que el volumen es igual a 27 medios de pi unidades cúbicas. Y así he calculado entonces el volumen de ese sólido que se genera cuando esta región gira alrededor del eje Y. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? ¿No? Dejamos un tercer ejemplo, pues. Creo que esta estrategia de integración está más fácil que la anterior. Pero este cálculo de volúmenes, perdón, está más fácil que lo que vimos antes del receso. Y a mi parecer es más sencillo que discos y arandelas, ¿verdad? Eso es lo que yo creo. Pero también pues pueden haber casos en los que pueden ser un poquito complejos.
Ahí está. El problema me dice, mediante el método de los cascarones cilíndricos, determina el volumen generado cuando gira cada una de las regiones acotadas entre las curvas dadas alrededor del eje especificado. Y vamos a empezar con el problema 16. Bueno, pues me dice que y es igual a 4 menos 2x, y es igual a 0, x es igual a 0, y va a girar alrededor de x es igual a menos 1. Y empezamos a resolver problemas en los cuales no estamos girando alrededor del eje x. Perdón, del eje y. Aunque creo que no les mostré aquí, pero también los sólidos podrían haber girado alrededor del eje y, ¿verdad? Perdón, alrededor del eje x. ¿Sí? ¿Qué cambiaría? Pues únicamente que aquí sería el eje de rotación, entonces el diferencial iría aquí. Su distancia aquí sería y, su radio sería y prácticamente, y su altura sería pues 2 curvas, ¿no? Por ejemplo, entre 2 curvas. La función de arriba menos la función de abajo. Muy bien, entonces el problema de este 16 me dice y es igual a 4 menos 2x. Entonces, como siempre, voy a dibujar aquí. Sí, aquí cabe. La gráfica de mi expresión 4 menos 2x. Entonces, si suponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta curva es una recta. Intersecta el eje de x en y en 4 y tiene una pendiente de menos 2. Entonces, 1, 2, 3 y 4. La recta pasa por aquí y tiene una pendiente de 2, negativa. Es decir, por cada unidad que me mueva a la derecha, bajo 2 unidades. Por lo tanto, la gráfica de esta más o menos, lo voy a extender un poquito más, así. Ahí está, más o menos así es la gráfica de esa recta. Y igual a 0, ya dijimos que y igual a 0 pues corresponde con el eje x. Y igual a 0. Y x es igual a 0. Entonces la región encerrada por esas 3 curvas corresponde a esta de por aquí. Ahí está. Esta región va a girar alrededor de la recta x es igual a menos 1. Entonces el eje de giro sería este valor, x es igual a menos 1. ¿Verdad? El sólido que se formaría, pues está fácil de dibujar, creo yo. Más o menos formaríamos un sólido así. Sería más o menos esto, miren lo que se formaría. Sería como que un cono truncado, es decir, le hemos quitado la parte donde está el vértice y le hicimos un agujero, ¿verdad? Cuando esto gira, entonces va a formar esa especie de cono truncado vacío. Ese sería el sólido. Bueno, pues ya dijimos que realmente para calcular el volumen, pues no necesito dibujarlo, solo es si quiero extender la idea. Voy a dibujar el diferencial paralelo al eje de rotación. Como el eje de rotación es la recta de x es igual a menos 1, el elemento diferencial lo colocaré por acá. Ubicado a una distancia x, no, sí, del origen. Esa es la distancia del origen, por favor, siempre del origen, x.
El radio en función de x sería la distancia que hay desde el eje de giro hasta donde está el diferencial. ¿Y cómo voy a saber cuánto es esa distancia? Pues fácil, porque la distancia de aquí al origen pues es 1. ¿No es menos 1? No, porque estoy hablando de distancias y las distancias siempre son positivas. Entonces es 1. Y esta distancia del origen a donde está el diferencial es x. Por lo tanto, el radio coincide con 1 más x. ¿Y la altura? Pues fácil. La altura, como aquí está x, la altura es f de x. Por lo tanto, pues puedo ya escribir la expresión que define la integral del volumen. Puedo escribir la expresión que define el volumen de la cosa. El volumen sería entonces la integral. ¿De dónde a dónde está la región? Pues la región está desde 0 hasta 1. Vean que solo integro donde está la región. Desde 0 hasta 1. La expresión para el cálculo es 2pi por el radio. Y el radio ya vimos que es 1 más x. Multiplicado por la altura, que es f de x. Y la función f de x, pues es la curva o la recta y igual a 4 menos 2x. Por lo tanto, aquí sería 4 menos 2x. 4 menos 2x, todo esto multiplicado por dx. Ahí tengo la expresión que define el volumen. El volumen entonces sería la integral, bueno, puedo sacar ese 2pi, de la integral de 0 a 1 de multiplicación de 1 más x por 4 menos 2x, pues me quedaría 4 menos 2x más 4x menos 2x cuadrado. Todo por dx. Sigo resolviendo esta integral. El volumen sería el resultado de 2pi por la integral de 0 a 1 de 4 más 2x menos 2x al cuadrado, todo esto por dx. Ahora sí, ya integro. El volumen es igual a 2pi multiplicado por la integral, que sería 4x menos x al cuadrado menos 2 tercios de x al cubo. Todo esto por, evaluado de 0 a 1. Por lo tanto, el volumen sería 2pi multiplicado por, cuando evalúo en 1, me queda 4 menos 1 menos 2 tercios. Y cuando evalúo en 0, pues todo da 0. Entonces, el resultado del volumen, veamos cuánto sería. Sería, vamos a ver, 4 menos 1 menos 2 tercios. Todo esto por 2pi, está fácil. Sería entonces aquí 14 tercios de pi unidades cúbicas. Y así calculado entonces el volumen del sólido que me estaban pidiendo. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Ingeniero, una pregunta. Díganme. ¿No es x al cuadrado positivo? No era x al cuadrado positivo. Ah, sí, pues. Por alguna extraña razón lo cambié a negativo, ¿verdad? Entonces, 26 tercios. muchas gracias. Ahí está. Muy amables por su ayuda. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? Sí, ingeniero. Inge, ¿el límite no era de 0 a 2 o de 0 a 1? Ay, juela, también pues creo que me equivoqué allí. Tiene usted toda la razón. Esto era 1 y esto era 2, ¿no? Tiene usted toda la razón. Corrijo. Y entonces aquí es 2, 2, 2, 2. Y todos esos valores están malos. Entonces en 2, gracias por avisarme, aquí sería 8, aquí sería 4, y aquí sería 16 tercios. Y aquí seguiría siendo 0 cuando hablamos en 0. Entonces ahora sería, no sé qué me dice aquí. 8 más 4 menos 16 tercios. Opa.
16 tercios por 2. Me quedan 104 tercios. Ahora sí. ¿Es 2pi? No, es menos, perdón, era menos. Aquí miren, Es 40 aquí arriba. tercios. 40. Muchas gracias. Sí, tercios. Muy amable. 40 tercios de pi. Está por ahí me decía, mire, y el pi, sí, pero después le iba a agregar, solo multipliqué por 2 y le agrego el pi. Ahí está. Ahora sí, disculpen los inconvenientes, ¿no? De 0 a 2. Creo que fue muy tacaño con utilizar el espacio aquí, pude haberlo hecho más grande, ¿no? ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿Qué me dicen? Ingeniero, Dígame. solo con una pequeña cosa, el compañero hace ratos dijo de que por qué le puso negativo al menos 2x al cuadrado y ejecutándolo sí tiene que salir negativo. No me diga. Sí, porque Ah, no, cuando era menos 2x multiplicamos, más 4x. ¿Es positivo? no, el menos 2x al La cuadrado, multiplicación. él decía que había, ajá, había que cambiarlo con un positivo. No sé si eso se refería o no sé. Otra vez. El menos 2x cuadrado dice que usted que era positivo. No, no, yo escuché que un compañero dijo que había que cambiarlo a positivo, a menos que yo escuchaba mal, que es otra cosa. No. El que cambiamos era este, mire. Porque yo le había puesto aquí menos 2x. Ah, perdón, Y error aquí mío, ya le puse más. Y ya me fui con más. Ahí se fue perdón, la error. lógica. Sí, no se preocupe. Muy bien. Hagamos nuestro penúltimo problema. Que es nuestro ejemplo 4, creo. Sí. Vamos a resolver ahora aquí el problema 20. Muy bien. Ahora este problema dice así. Lo mismo, queremos calcular el volumen, pero ahora tenemos la parábola x es igual a 2y cuadrado. Tenemos la parábola x es igual a y cuadrado más 1. Y lo queremos girar alrededor de y a la menos 2. Bueno, entonces voy a dibujar. Ahora no voy a ser muy tacaño con el espacio. Vamos a ver. Oh, qué interesante. Voy a dibujar aquí esto. Ya está. Esta es una parábola, vean, que tiene valor positivo aquí, entonces abre hacia el eje X positivo. Y esta también es una parábola que abre hacia el eje X positivo. Pero este 2 que está aquí, lo que está haciendo es hacer más cerrada la parábola. Entonces, la parábola X es igual a 2y cuadrado, pues más o menos sería algo así. Vamos a ver. Creo que voy a tener que hacer dos diferentes escalas. Ojalá no me confunda. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7, 8, 9 y 10. Ahí está. Una unidad, un cuadrito. Y aquí 1 y 2. Y aquí 1, 2. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver. Por acá y por acá. Entonces, más o menos esa parábola quedaría algo así. Ah, iba muy bien.
Más o menos. Esa sería la primera parábola, que es x es igual a 2y cuadrado. Ahí está. Y ahora la parábola x es igual a y cuadrado más 1. Este 1 hace que prácticamente la parábola esté ahora iniciando su vértice o con su vértice en mi punto 1. Es decir, el vértice de esa parábola es aquí. Ese puntito de allí. Entonces, vamos a poner algunos puntitos. Cuando y vale 1, aquí me queda que 2. Cuando y vale 2, 2 al cuadrado es 4 más 1 es 5. 3, 4, 5. Ahí está. Entonces, vean, esa parábola es un poquito más abierta. Vamos a dibujarla de color azul. No funcionó. Uno, 2, 3, 4, 5. Ahí estamos bien. Ahí está. Entonces, esta es la parábola. X es igual a y cuadrado más 1. Ahí está. Y la región que está encerrando, pues quedó esta lunita, más o menos. Quedó como una forma de luna. De por acá. Vean que gráficamente pareciera que el intersecto ocurrió en 1, 1, ¿verdad? Pero siempre hay que comprobarlo. Entonces, esa región va a girar alrededor de y igual a menos 2. Y igual a menos 2 sería una recta que pasa en y menos 2. 1, 2. Entonces, es una recta horizontal. Vamos a ponerla de color púrpura. Ahí está. Esta es la recta y igual a menos 2. Por lo tanto, miren, esta región va a girar alrededor de esta recta, formando tal vez una especie de, ¿qué? Tal vez de dona, algo así. De dona muy, muy extraña. Bueno, como vamos a utilizar el método de casquillos cilíndricos, dijimos que el diferencial tiene que ser paralelo al eje de rotación. Entonces, el diferencial yo lo voy a dibujar aquí. Medido desde el eje X, medido desde el origen de nuestro sistema de coordenadas, el diferencial se encuentra ubicado a una distancia y. Y tiene una base que se llama y. A ver, alguien que me ayude, por favor. ¿Cuánto sería la distancia del eje X a esta de aquí? ¿Cuánto sería esta distancia? 2 más y. Muy bien, entonces el radio, excelente. El radio sería entonces 2 más y. El radio sería 2 más y. La altura, pues la altura estaría definido por estas expresiones. Es decir, la función de arriba menos la función de abajo. Y la función de arriba, pues es y cuadrado más 1. Entonces aquí me quedaría en y cuadrado más 1 menos la función de abajo. Y la función de abajo es esta de color negro, que equivale a 2y cuadrado. Entonces miremos, esto sería y cuadrado más 1 menos 2y cuadrado. Y por lo tanto, h ya me quedaría como 1 menos y cuadrado. Por lo tanto, según lo que sabemos, el volumen quedaría definido como la integral de 2pi por el radio en función de y ahora por la altura en función de y por dy. Integrado desde A hasta B.
Para el caso particular en el que estamos resolviendo, la integral sería en el espacio en el que tenemos la región. Necesito los interceptos. Pues podría decir, pero es de menos 1 a 1. Pues tal vez, ¿no? Pero para estar seguros, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. X es igual a y cuadrado más 1 y x es igual a 2y cuadrado. Entonces, igualemos esas dos expresiones porque ya está despejado x. Entonces, y cuadrado más 1 es igual a 2y cuadrado. Paso estas dos expresiones para acá. Entonces, aquí me queda 0. 2y cuadrado menos y cuadrado es y cuadrado y más 1 llega a menos 1. Factorizo. Y menos 1, y más 1. Y es igual a 1 y y es igual a menos 1. ¿Ya veo ahí que sí estaba bien? Pues sí, pero siempre hay que comprobar, ¿no? Entonces, 1 y menos 1. Entonces, ahora sí, ya tengo total seguridad de que es desde menos 1 a 1. Y aquí me quedaría entonces 2pi por el radio en función de y. Y el radio en función de y es 2 más y. Y la altura en función de y, pues es 1 menos y cuadrado. Todo esto por dy. Y ahí tengo ya planteada la integral que me define este volumen. Entonces aquí me quedaría la integral de menos 1 a 1 de 2pi multiplicado por 2 por 1 es 2. 2 por menos y cuadrado es menos 2y cuadrado. Más y por 1 es más y. Menos y al cubo. Todo por dy. Por lo tanto, el volumen sería ahora la integral 2pi por la integral de, bueno, creo que podemos integrar porque no hay nada que simplificar allá. Mejor integramos, la integral de 2 sería 2y, menos la integral de 2y cuadrado sería 2 tercios de y al cubo, más y cuadrado medios, menos y a la cuarta partido 4, si no me he equivocado al integrar. Y esto es desde menos 1 hasta 1. Entonces el volumen sería igual a 2pi por, si evalúo para 1, 2 por 1 es 2, 2 tercios por 1 al cubo es 2 tercios, 1 al cuadrado dividido 2 es 1 medio, 1 a la cuarta menos 4 es 1 cuarto, menos, ahora lo para menos 1. 2 por menos 1 es menos 2, menos 1 al cubo por menos 2 tercios es más 2 tercios, menos 1 al cuadrado dividido 2 es 1 medio, y menos 1 a la cuarta dividido 4, pues sigue siendo aquí menos 1 cuarto. Y ahora voy a simplificar todas estas expresiones. Vamos a ver. Me quedaría 2 menos 2 tercios. 2 menos 2 tercios. Más 1 medio. Menos 1 cuarto. Menos 2 más 2 tercios. Más 1 medio. Uy. Medio. Menos 1 cuarto. Y si no me he equivocado, entonces 8 tercios por 2 me queda 16 tercios de pi unidades cúbicas. Y así tenemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? La estrategia, no necesito dibujar el sólido. Necesito dibujar a puro tubo la rebanada. Con los elementos que el diferencial la ubicación del diferencial es suficiente porque puedo armar la integral únicamente con esos elementos. Lo que sí es indispensable dibujar es la región, las curvas, el eje de rotación, porque eso me permite sacar radio y altura del elemento diferencial. ¿Me explico, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ahora sí. Vamos a resolver el problema que tenía que resolver al principio. Ahí está. ¿Qué sería nuestro ejemplo 5? El mismo ejercicio que a ustedes les quedó ayer, pero ahora usando casquillos cilíndricos.
Entonces voy a quitar esto. Ujú. Y vamos a ir a copiar únicamente el enunciado mejor, para que cuando ustedes lo vean no se confundan. Ahí está. Entonces, estos elementos alrededor de x es igual a 1. Entonces, voy a dibujar las curvas y igual a x, y igual a 0. Vamos a ver, y igual a x sería esta que va a 45. Ahí está. Y igual a 0, pues ya dijimos que corresponde al eje x. Ahí está. X es igual a 2. X es igual a 4. Y esto está girando alrededor de x es igual a 1. Voy a usar el color morado para identificar el eje de rotación y no confundir. Entonces, la región es esta de por aquí. Ahí está. Como el eje de rotación es este de aquí, entonces yo voy a dibujar mi elemento diferencial paralelo a ese eje. Aquí. La distancia de ese elemento diferencial medido desde el origen es x. Y eso tiene un grosor de x. Ya puedo sacar el radio. ¿Cómo saco el radio? Pues el radio es la distancia desde el eje de rotación hasta donde está el diferencial. Pero si esta distancia desde el origen hacia donde está la recta es 1, ¿cómo sé que es 1? Porque x es igual a 1, ¿verdad? Entonces yo tengo la seguridad de que esta distancia de aquí para acá, pues corresponde a 1. Y si todo esto es x y esto es 1, entonces el radio ahora es x menos 1. ¿Verdad? La altura, pues la altura corresponde con la función f de x. Y la función f de x, pues es x. Por lo tanto, el volumen quedaría definido como la integral de dónde a dónde. Pues de este valor que es 2 hasta este valor que es 4, ¿no? De 2 a 4 de 2 y por el radio, que ya vimos que es x menos 1, por la altura, que es x. Todo esto por dx. Entonces este volumen quedaría definido como 2pi multiplicado por la integral de 2 a 4 de x por x cuadrado y 1 por x es x por dx. El volumen sería entonces 2pi multiplicado por la integral de x al cuadrado, que es x al cubo dividido 3, menos la integral de x, que es x al cuadrado dividido 2. Y esto lo evalúo desde 2 hasta 4. Entonces el volumen sería 2pi multiplicado al evaluarlo en 4. 4 al cubo es 4 por 4 por 4, que es 64. Entonces tengo 64 tercios. 4 al cuadrado es 16 dividido 2, me queda 8. Menos evalúo para 2. 2 al cubo es 8, entonces 8 tercios. Y 2 al cuadrado es 4 dividido 2, me queda 2. Tengo aquí esta expresión, entonces el volumen sería 2pi multiplicado por, veamos cuánto me da el resultado de estas operaciones. 64 tercios, menos 8, menos 8 tercios, menos 2. Y si todo está bien, entonces esto me da 38 tercios. 38 tercios. Y el volumen, 38 tercios por 2pi, me da 76
tercios de pi unidades cúbicas. Y así he comprobado que el volumen es exactamente igual al volumen que calculamos en el ejercicio de ayer. 76 tercios de pi unidades cúbicas. Ya ustedes decidirán qué estrategia es más fácil, a menos que el problema, por ejemplo, en la tarea les diga, mire, resuelva este sólido mediante rebanadas, entonces por rebanadas, o mediante casquillos, entonces por casquillos. O elija usted el método, pues entonces yo elijo el método. Si los problemas en las tareas que ustedes tienen que hacer solo ahí se calcula el volumen del sólido generado al rotar la región tal, alrededor de tal eje, y no dice si es por secciones o por casquillos, ustedes deciden cuál estrategia utilizar. ¿Me explico, chicos? ¿Se comprende? ¿Alguna pregunta? Sí se entiende. Está bien fácil, ¿verdad? Creo que es más fácil que el método de secciones, digo yo, ¿verdad? Esa es mi perspectiva. A mí siempre me ha parecido un método más fácil. Sí, se Pero ve bueno, más entonces, fácil este. excelente, me parece genial que opinen también lo mismo, porque sí es igual, ¿verdad? Yo no...